Mejía, normalmente está con nosotros por acá a veces los lunes. Juan Alfonso, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Víctor? Pues aquí de manera inesperada. Apareciste en una lista ahí a ver, platícanos, el presidente te menciona, eh, hablando del tema de la educación, ¿no? Sí, bueno, antes que nada un fuerte abrazo a todos tus radioescuchas aquí en Línea Directa. Y sí, fue una sorpresa salir mencionado en la mañanera y salir mencionado, pues creo que por un tema de estar participando en organizaciones de sociedad civil que él considera que no están de acuerdo con su forma de ver la educación, en este Sí. caso, la corrupción, y tiene razón, no estamos de acuerdo con él. Pero a ti te menciona con Alfonso Mejía, ex director o ex presidente, ¿cómo dijo? Exdirector. Exdirector de Mexicanos Primero, Sinaloa. Así es. Ya sabemos lo que has hecho ahí en Mexicanos Primero, fuiste secretario de Educación Pública con Quirino Ordaz. ¿Y hoy qué haces? ¿Das clases en la En universidad? la universidad. ¿Y qué más? ¿Sigues en He la estado, educación? vaya, al final de Sí. cuentas mi tema ha sido Sí. mi activismo en el tema educativo, a Ajá. veces desde un organismo de sociedad civil, en Sí. ocasiones me ha tocado estar, como bien dices, en gobierno estatal, a veces en gobierno federal, pero siempre con el mismo tema. Y creo que el tema de fondo, y con todo respeto siempre el presidente de la República, es nuestro presidente de la República, de todos los mexicanos, pues tiene que ver en qué tanto te puedes involucrar como ciudadano en los temas que el gobierno en ocasiones considera sus temas. Y ahí creo que es la gran diferencia. Y yo creo que nos tenemos que involucrar. Son visiones distintas, ¿no? Es evidente. Creo ¿no? que eso es lo importante, que hay visiones distintas de país y esas visiones no tienen que pretender aniquilar a la otra visión. Y ahí, insisto, hay otra diferencia. Una, que como ciudadano te tienes que involucrar en lo público, que el gobierno no somos botín de ningún gobierno, sin importar el color, y luego tienes efectivamente esta segunda visión con el presidente, Sí. pues donde él creo que no estoy de acuerdo tampoco que desde el poder descalifiques. Eso nunca ha terminado bien en la historia. Este activismo que ustedes realizan a favor de la educación, ¿es realmente a favor de la educación o es también un activismo que lleva intenciones político-electorales? Yo creo que busca una incidencia pública en materia de educación pública. ¿De quién es la educación pública? No es de gobierno, es de todos. Y esta, a través de los años, tiene 15 años, Mexicanos Primero, es una unidad de investigación. Es más, a mí me toca conocerlos estando en gobierno con el entonces secretario Alonso Lujambio, donde nos piden información pública. Luego a mí me ha tocado justamente estar de ese lado y presionar al gobierno, y luego me ha tocado que me presionen. Y creo que es importante asumir que la educación pública es de todos y que tienes distintos actores. Y ahí es donde creo que hay una visión distorsionada y más si se hace un señalamiento, insisto, desde el poder, pero también es una convocatoria a todos a involucrarnos en los temas que nos interesen. Si uno tiene un vehículo, Víctor, eso Sí. no quiere decir que entonces no nos debe interesar el transporte público. Si tienes seguro médico, no quiere decir que no te puede interesar cuál es la situación del IMSS o del ISSSTE. Y creo que en este fondo del asunto es que no les gusta que se involucre uno en los asuntos de gobierno, a tal grado que acaban con la transparencia. Eso es, pero digamos, involucrarse a través de este activismo que se hace, insisto, lleva intenciones político-electorales, porque el presidente ha señalado a Claudio X González constantemente, ¿no? Como un opositor a su gobierno, y a ti te ubica en el equipo de Claudio X González. Sí, como dijo, parte de una oposición ramplona. Ramplona, ¿no? sí. Bueno, primero que nada es un privilegio ubicarme de un lado distinto a su movimiento, eso que es la 4T y que me parece a veces que es 0T, pero de esa forma, déjame decirte, cuando yo estuve en el gobierno con Alonso Lujambio, que era del PAN, entonces se calificaba a Mexicanos Primero como del PRI. Luego cuando estaba el gobierno de Peña Nieto con Aurelio Nuño, se calificaba a Mexicanos Primero como del PAN. En ocasiones
la información que sacaba Mexicanos Primero como una, repito, unidad de investigación reconocida por el extinto CONACYT. Entonces, esa información le servía a la oposición, entre ellos Andrés Manuel López Obrador. Entonces, no tiene una posición política respecto a ningún partido, eso es bien importante, pero sí tiene una posición pública respecto a la educación. E insisto, ese es el tema. Sí. ¿Por qué como ciudadanos no podríamos involucrarnos en los temas públicos a riesgo de ser señalado como su adversario? Eso es, pero eres o no adversario, y adversario político. Definitivamente no tengo la visión del presidente ni de su movimiento. Y si hay de que ubicarme en un punto, sí, ubíquenme en la oposición. Eso es, bueno, pues ahí está la aclaración. Seguirás en esa tarea. Y yo creo que sobre todo hay que vincularla a lo local y pensar en nuestras ciudades. Ahí es donde hay que concentrarnos, cómo podemos darle una visión distinta. Y aproveché justamente cuando tenía el reflector para decir, volteen a ver a los maiceros y ese conflicto, y también, ¿por qué no voltean a ver a veces a ciertos funcionarios públicos que tienen de su propio gobierno que se han caracterizado por ser impunes? Y de manera respetuosa, insisto, como ciudadanos, pues nos tenemos que involucrar, y sí, ubíquenme y en lo local. Eso, ya ves, por eso te va como te va, pues. Bueno, pero siempre, afortunadamente, hay medios. Y un abrazo a Línea Directa, un abrazo a ti, un abrazo a los medios de comunicación que nos permiten alzar la voz. Y a los ciudadanos, lo más importante que tenemos es la voz hoy. No podemos quedarnos callados, eso no significa comprarte todos los pleitos, pero hay que utilizar la voz, es lo más preciado que tenemos. Claro. Y a los periodistas, por eso a veces les va como les va, porque simplemente permiten que todas las voces se expresen. Bueno, yo creo que sí hay un activismo político electoral también en los medios, pero luego ya hablaremos de ese asunto. ¿Sí? Es un buen de lo cual yo no estoy de acuerdo, porque o estás en los medios haciendo trabajo informativo o estás en el activismo político. ¿Sí? Si estás en el activismo político, yo creo que debes dejar un espacio protagonista en los medios de comunicación y participar como una voz más. Ese es un gran tema. Voy a escribir una columna a ver si me invitas aquí a hablar de ella. Lo platicamos en su momento, ¿no? Claro que sí. Aquí escuchamos a todas las expresiones, tú lo sabes. Es verdad, ¿sí? Es verdad. Muchas gracias, Juan Alfonso. Muchísimas gracias a ti y a todos tus radioescuchas, querido. Gracias, buenos días. Vamos a una pausa y regresamos.